Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos en un momento de silencio nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura nos presenta la obediencia de Abraham, pero sobre todo la apuesta de Dios por la vida. Le da la orden de no tocar a Isaac, y lo menos importante es la promesa de bendición. Escuchemos. Del libro de Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le
daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haber negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracia, siempre confíe en Dios. A los ojos es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí tu esclavo, el hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. La comunidad cristiana de Roma estaba en dificultades y persecución. Pablo pide a los cristianos que tengan confianza y seguridad en Dios. Y si alguien los acusara, Cristo, muerto y resucitado, intercede por nosotros. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien nos perdona. ¿Quién será el que nos condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy narra la transfiguración de Jesús en el Tabor. La intención de Jesús con esta experiencia era que los discípulos comprendieran que la crucifixión tenía su conclusión en la Pascua. Entonemos con
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro no sabía lo que estaba diciendo porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie más sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. De tomar asiento. Creo que nos queda muy claro que el ser humano está hecho para ser una criatura de relaciones, entrar en contacto con los demás. Y uno de los medios que tiene el ser humano para agruparse con personas afines, para comunicarse y entrar en relación con las demás personas, el medio principal es el lenguaje, es el medio de comunicación que utiliza el ser humano. Y cuando la persona carece de esta capacidad de poder hablar, busca otros canales de comunicación, pero no se cierra, ya sea lenguaje a señas, ya sea escrito, pero el ser humano es un ser de relación, no se debe de cerrar a la relación por medio del diálogo, de la comunicación. Eso es natural y parte del ser humano, no lo podemos negar. El Evangelio del día de hoy, y principalmente la primera lectura, nos cuenta cómo Dios entra en relación con el ser humano, cómo Dios se comunica, siendo Él el emisor y el ser humano es el receptor, como en una estación de radio. La estación de radio X es quien emite el mensaje, la música, los comerciales, y nuestros aparatos de nuestra casa, nuestros radios, estéreos o bien la computadora, es el emisor, que es el mensaje que llega de la estación de radio, lo transmite para nosotros y nosotros escuchamos lo que el locutor está diciendo. Entonces la estación de radio es el emisor, nuestro radio en casa es el transmisor.
En la vida del ser humano, Dios es el que se comunica, el que habla, y el hombre es el que tiene que escuchar, tiene que poner atención a lo que Dios le está diciendo. En la primera lectura escuchamos que Dios habla con un personaje muy querido y muy importante para la comunidad judía, que es Abraham, nuestro padre en la fe. Recordemos que el pueblo de Israel en un inicio eran no uno, eran muchos pequeños pueblitos o pueblecitos o grupos nómadas que vivían en el desierto y que por ser muchos y pequeños eran presa fácil para las grandes naciones, para aquellos pueblos que tenían una gran cantidad de habitantes y que ya estaban establecidos y que les gustaba dominar y conquistar territorios. Por mencionar un ejemplo, tenemos los romanos, los griegos, los egipcios, fenicios, persas. El pueblo de Israel en un inicio no era un pueblo concreto, eran muchos grupos que vivían en el desierto, que cuando se ven ellos rodeados y amenazados y que siempre les robaban lo que tenían, sus pertenencias, mataban a los hombres, abusaban de las mujeres y a todos los que sobraban se los llevaban de esclavos, esos pequeños grupos del desierto tomaron la decisión de unirse para ser uno solo y protegerse de los que lo atacaban. Así es como comienza a surgir el pueblo de Israel, donde tienen a la cabeza a Abraham. Abraham siendo cabeza, Dios le habla y le promete: Abraham, voy a hacer de ti que salga una descendencia numerosa, incontable como las estrellas del cielo. Abraham ya era un hombre anciano, con su esposa anciana, estériles los dos, no podían tener hijos, nunca los tuvieron. Cuando se enteran de este mensaje y esta promesa que Dios le hace a Abraham de tener una descendencia, su esposa Sara, esa mujer anciana, estéril, le dice a Abraham: mira, toma a mi esclava, llévatela contigo y engendre un hijo. Abraham se lleva a la esclava de su esposa, efectivamente engendran un hijo de nombre Ismael, pero Dios le dice: no, Abraham, con él yo no pienso hacer la alianza, tiene que ser un hijo legítimo tuyo. Le resultaba un tanto difícil comprender eso a Abraham, pero como para Dios no hay nada imposible, Abraham y Sara, estos dos ancianitos estériles, consiguieron conseguir un hijo, Isaac, con el cual Dios hace esa alianza, y así comienza a surgir el pueblo de Israel, que Dios dirá: tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, y se hacen uno, Dios con su pueblo. Después de tanto tiempo, Dios ahora le pone un examen sorpresa a Abraham, y le pone de examen sorpresa tener que sacrificar a su hijo. Vamos a hacer hasta aquí un paréntesis. En el tiempo de Abraham, estamos hablando del año 1850, casi 2000 años antes de Cristo. En ese tiempo, cuando aparece en la historia Abraham, es una práctica común, no ordinaria, claro, no es algo que se hacía todos los días, pero sí era una práctica común, hacer sacrificios humanos cuando se encontraban en situaciones complicadas, difíciles, cuando se encontraban en algún aprieto, en alguna situación de necesidad. No solo el pueblo
que estaba en pañales de Israel, sino todas las culturas que la rodeaban, muchas culturas, esas grandes culturas que le rodeaban, practicaban los sacrificios humanos, principalmente de niños. Entonces, en el tiempo de Moisés, sacrificar a una persona y sacrificar a un niño era algo común, pero no era cotidiano. Solamente en situaciones difíciles es cuando hacían este tipo de acciones. Por lo tanto, es por eso que el libro del Génesis, que escuchamos ahorita en la primera lectura, hemos oído que retoma un poquito de la forma de vida que tenían en aquel entonces. Por eso Abraham se lleva a su hijo. Y Dios le dice, vas a hacer un sacrificio, vas a hacer un montículo aquí de piedras y vas a hacer un sacrificio. Sí, Señor, ¿dónde está el cabrito que vamos a sacrificar? No hay ningún cabrito, al que vas a sacrificar es a tu hijo. Imagínense el dolor que ha de haber sentido Abraham, ese pobre hombre anciano, que nunca había tenido un hijo y que ahora que lo tiene, Dios le pide que lo sacrifique para probar su fidelidad. Pues Abraham hace lo que Dios le mandó y momentos antes de descargar su mano sobre su hijo para sacrificarlo, Dios le dice, ya, tranquilo, nada más quería ver qué tan fiel eras, pero ya veo que eres muy fiel a mí e ibas a hacer lo que yo te mandé. Pero no es necesario que pongas en riesgo la vida de tu hijo. Mira, vas a sacrificar a aquel becerrito que está allá, no era becerrito, era como, ¿cómo se llama? Cabrito que está allá, enredado, sus cuernos, lo vas a tomar y ese es el que vas a sacrificar. A tu hijo no. Dios le pone esa prueba a Abraham. Dios le habla a Abraham y le da este mensaje. Hoy nosotros, en pleno siglo XXI, aventajamos en mucho a Abraham, porque en el tiempo de Abraham no había ni electricidad, no había internet, eran pocos los que tenían escritura, si no es que apenas empezaba en algunas culturas la escritura, porque la mayoría no tenían, empezaba la escritura, no tenían lo que tenemos hoy, los medios y comodidades que nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, tenemos. Abraham la tenía más difícil, tenía la situación para él era más complicada, porque hoy Dios sigue hablando en pleno siglo XXI, pero Dios ya no habla al estilo como le habló a Abraham. Dios hoy nos habla a través de la Sagrada Escritura. Aquí está su palabra escrita y aquí están las indicaciones y las instrucciones que tenemos que hacer para conseguir la vida eterna. Abraham no tenía eso. Por eso le decía yo que nosotros lo aventajamos en mucho, porque Abraham tuvo que someterse a un proceso de discernimiento. ¿Qué es discernir? Los que trabajan en la construcción, cuando van a hacer, por ejemplo, un aplanado, la arena la tienen que vaciar, unas 2 o 3 paleadas de arena, las vacían a una cosa, a un marco que tiene una malla, una red que se le llama cernidor o hervidor, y ahí en el cernidor echan la arena, la mueven y todas las piedras grandes se quedan atoradas y toda la arena fina es la que va cayendo, y eso es lo que se utiliza para poder aplanar las barras de nuestra casa. A esa acción de separar entre lo que voy a utilizar y la basura que no me sirve, a esa acción se le llama discernir. En la vida de Abraham, él tuvo que someterse a un discernimiento racional, emocional, espiritual. Tuvo que aprender a separar lo que era correcto y lo que no era, y lo que era incorrecto, a lo que él consideraba como benéfico y aquello que le perjudicaba. Y Abraham escucha
la Sagrada Escritura nos dice que le habla. No dudo que Dios tenga ese poder, no lo dudo. Pero yo creo que más bien ese término que se utiliza en la Biblia de Dios le habló a Abraham, más bien es Abraham descubre la voz de Dios en su discernimiento, en lo que él va viviendo día a día, en las circunstancias que le van rodeando, en lo que él y su tribu van viviendo, en las actividades cotidianas. Abraham va teniendo una sabiduría que va aprendiendo a separar lo que es correcto de lo que es incorrecto, de lo que le ayuda y de lo que le perjudica. Y el escritor sagrado pone con palabras muy bonitas que Dios le habló. Y sí, efectivamente, Dios le habló, pero desde mi punto de vista, esa voz de Dios más bien era la luz del entendimiento de Abraham, que Dios utilizó para ayudarlo a limpiar la basura de lo que sí sirve, que le fue ayudando a Abraham en su conciencia a entender muchas cosas, entre ellas ir formando un pueblo, una nación que sería propiedad de Dios. No dudo que Dios le hable, ¿verdad? Así como que baja y le dice al oído: oye Abraham, vas a tener que hacer esto. No dudo, Dios lo puede hacer, por eso es omnipotente, es decir, todo lo puede. Pero si hoy alguien me dice: Padre, Dios me habló, anoche estaba yo en mi cama y de repente escuché una voz junto a mi oído que me decía: pórtate bien, dile a tu esposo que deje de tomar caguamas, dile a tu hija que deje ese novio que no le conviene. Si alguien me dice que Dios le habló al oído de esa forma, que escucha la voz de Dios en su cabeza, una de dos: o necesita urgentemente un psiquiatra y una camisa de fuerzas, o yo me espantaría, porque el demonio también hace ese tipo de cosas. Hoy Dios ya no habla así. Por eso, si alguien te dice: Dios me habla, y me pide mandar mensajes y escribirlos y darlos a conocer, ese es el primero en el que yo pongo en duda que Dios le hable. Primero analizo su vida y digo: pues está medio difícil que Dios te hable, porque pues hasta donde yo sé, todos en la colonia te conocemos y sabemos que como que no llevas una vida muy ordenada. Luego entonces pondría yo en tela de juicio esa voz de Dios que le habla. Hoy Dios no habla así. Hoy Dios habla a través de la Sagrada Escritura. Hoy Dios habla a través de nuestros acontecimientos. Hoy Dios habla a través de la vida de los sacramentos. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar el mensaje y la palabra de Dios que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. A Abraham se lo hizo saber en su tiempo y a su forma y a su modo. Hoy a nosotros también nos los hace saber. Pero ¿cuál es el problema? Ya decíamos que Dios habla por la Sagrada Escritura, la vida de los sacramentos, la iglesia como institución. Dios habla y también nos da un mensaje. Dios es el emisor, nosotros, la humanidad, somos los receptores. Pero ahí es donde está el problema, que hemos cerrado los canales de comunicación con Dios. Dios no nos ha cerrado, somos nosotros los que hemos cerrado esos canales de comunicación, porque no le dejamos a Dios actuar en nuestra vida. No nos gusta, nos incomoda, porque escucharlo implicaría
una respuesta de nosotros y un compromiso. Y como las personas de este tiempo no nos gustan los compromisos, no nos gusta tener que dar una respuesta a Dios, entonces mejor me hago sordo. No oigo, soy de palo, decimos. Y le no cerramos esos canales de comunicación con Él. Ejemplo, nuestra Constitución dice que la educación debe de ser gratuita y laica. Es decir, para la Constitución el término laico quiere decir todo lo que tenga que ver a Dios, todo lo que huela a Dios está fuera. Por lo tanto, en una escuela primaria y secundaria, y no se diga en una universidad, está prohibido hablar de religión y de Dios, porque por eso lo dice la Constitución. Luego entonces a Dios le cerramos la puerta en la nariz y no lo dejamos entrar a esa área de nuestra vida. Ahora, con lo de la pandemia, no sé si ustedes lo notaron, pero cuando dieron las instrucciones de no salga de su casa, dijeron solamente van a permanecer abiertas aquellos locales que son indispensables y necesarios, como farmacias y los centros comerciales, el supermercado, para que puedas abastecer tu despensa. Todo lo demás, un cine no es necesario, por lo tanto se cierra. Una tienda de ropa no es necesaria, por lo tanto se cierra. Una iglesia, ¿en qué nivel nos pusieron? No es necesaria, se cierra. Nos pusieron en ese nivel, tristemente. Una vez más, cerramos la puerta y le damos con la puerta en la nariz a Dios. En la casa a veces está la señora muy religiosa, se acerca a la iglesia, reza su rosario, va a misa, se confiesa. Su marido abiertamente se declara ateo. Su otro hijo dice: yo soy musulmán, yo prefiero el Islam y su filosofía. Otro más dirá: no, pues yo prefiero ser testigo de Jehová. Hay de chile, mole y pozole en una misma casa. ¿Y qué dice la señora? Pues para no entrar en problemas, en la casa no se va a hablar ni de religión, ni de Dios, ni de fútbol, ni de política, para que no salgamos de problemas. Y otra vez le volvemos a cerrar a Dios la puerta en la nariz. Tristemente nosotros somos los que estamos cerrando esos canales de comunicación con Dios, que hoy en día en el siglo XXI se sigue comunicando y nos sigue hablando y sigue pidiendo de nosotros algo, pero nosotros somos los que no queremos oír. Le hemos negado entrar en relación con nosotros. Abraham, en la primera lectura, hemos oído que él tenía las antenas bien dispuestas a todo lo que le decía Dios, y fue fiel, y le dio una recompensa por escucharlo, por ser fiel, por ser comprometido y sobre todo por ser una autoridad responsable. Nosotros, como no nos gustan las responsabilidades, no nos gustan los compromisos y no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, mejor a Dios también le decimos bye y lo vamos segregando, lo vamos sacando, y mejor me voy formando en Dios a mi estilo, a como a mí me guste, a mi conveniencia. En ese escuchar Abraham, en ese diálogo que tiene con Dios, en esa disposición que él presenta para escucharlo y hacer la voluntad de él, Abraham se da cuenta, descubre que es necesario tener que erradicar algo que no era correcto. Ya al principio les compartía yo que desde mi punto de
No es que Dios le hablara así tal cual, con una voz en el oído. Puede ser, sí, también puede ser. Yo más bien pienso que Abraham descubre la voz de Dios en medio de las cosas que le toca vivir, sus circunstancias, lo que le está viviendo, los acontecimientos. Ahí él tiene que hacer ese trabajo de discernimiento y ahí es donde él encuentra la palabra de Dios, su mensaje. Y en lo que está viviendo se da cuenta que hay cosas que no son correctas. Ya decíamos que en su tiempo era algo común, no frecuente, pero sí común, hacer sacrificios humanos. Abraham termina con esa parte. Abraham se da cuenta que esa acción no beneficia para nada. Abraham radica con esas prácticas. Preguntémonos nosotros en este segundo domingo de Cuaresma, y yo creo que aquí pudiéramos formularnos dos preguntas. Primero, yo como individuo, ¿tengo las antenas abiertas para escuchar a Dios y hacer su voluntad? ¿Tengo esa disposición? ¿O soy un católico más que solo cuando me conviene lo busco? Y hasta le exijo y le hablo y me hinco y lloro. Mientras no tenga necesidad, ni lo pelo. Entonces, Dios es el emisor, yo como receptor. ¿Qué calidad de receptor soy? ¿Soy un buen receptor que escucha el mensaje íntegro de Dios en la palabra escrita? ¿Soy un buen receptor que se esfuerza por hacer su voluntad? ¿Soy un buen receptor que siempre está dispuesto para buscar a Dios en medio de mis circunstancias y de mi historia? ¿O soy un mal receptor que cierra los canales de comunicación para no escuchar ni entrar en contacto con Dios? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué calidad de receptor soy? En el tiempo, en el mundo, con mi familia. ¿Qué tipo de receptor soy? Porque Dios como emisor, Él no falla. Quienes fallamos somos nosotros. Y la segunda pregunta, ¿Abraham pudo erradicar con una práctica aberrante que eran los sacrificios humanos? Hoy en día nosotros seguimos teniendo prácticas que le resultan también desagradables a Dios. No practicamos nosotros sacrificios humanos, pero a veces en la vida personal, en la vida íntima, a veces nosotros tenemos prácticas que le resultan a Dios bastante detestables. En la vida de familia, en mi vida laboral, como ciudadano, como individuo, como hombre o mujer casado, a veces tengo prácticas que le resultan a Dios no gratas y que tenemos que arrancar, que tenemos que erradicar, así como lo hizo Abraham, acabar con esa práctica de ese tipo de sacrificios. La pregunta es, ¿cuál o cuáles pudieran ser esas prácticas que yo hago que a Dios no le agradan? Tenemos que identificarlas. Y una vez identificadas, dile: Señor, ayúdame a poder arrancar de mí esto que en lugar de acercarme me aleja más de ti. Ejemplo, les digo, no solamente los sacrificios humanos, ya era algo delicado y grave. Hoy, por ejemplo, se me ocurre una adicción, un vicio. Un vicio que no solamente me daña físicamente a mí, no solamente me hago daño a mi cuerpo, daño y fracturo mi relación con mi pareja, daño y fracturo mi relación con mis hijos. Por lo tanto, no doy un buen rendimiento en mi trabajo y yo solito me perjudico
ahí donde estoy laborando. Pongo en riesgo a mis compañeros del trabajo, porque siempre ando en el viaje y así me voy a trabajar. Pongo en riesgo mi integridad, porque a lo mejor por el consumo de alguna sustancia no tengo control ni sentido de mí y a lo mejor me atravieso la calle, me atropella un coche, aparte de que me matan, meten al señor al bote, al conductor que me atropelló, sin tener él la culpa, sino yo. Entonces se dan cuenta, a veces también hay prácticas hoy en día que nosotros tenemos que Dios no le agradan. Puse de ejemplo ahorita una adicción, la que tú quieras, puede tener muchos nombres. Se me ocurre otra cosa, otra práctica dañina, el ser chismosos. Ah, ya llegó la vecina, abres la ventana así, entreabierta, ya se va y lleva minifalda nueva. Uy, viene un coche por ella. ¿Qué se me hace que esta llanta de? Mira, el vecino estrenó coche. Seguritito anda en las drogas. Sí. Esas prácticas también dañan la imagen del otro. En el caso de la vecina, ¿quién no te dice que a lo mejor el coche que la fue a recoger a su casa es un Uber y tú ya estás diciendo otras cosas de ella? El que se compró el coche, pues estuvo macheteándole tal vez por muchos años para poder comprarse su coche y ahora ya le andas inventando que anda vendiendo droga. Y si esos comentarios salen, ¿qué es lo que pasa? Le dañamos la imagen a la vecina, al vecino, y esas prácticas también no son aceptables. ¿Sí me explico? Por eso hoy tendríamos que hacernos esa pregunta. Yo como individuo, ¿cuáles son las prácticas que hago que a Dios no le gustan? Y ya que las tengas identificadas, arráncalas como hizo Abraham. Y dos, ¿qué clase de receptor soy? ¿Soy de los que pone atención y escucha a Dios? ¿O soy de los que lo ignoran y le cierra la puerta de su vida y de su casa? ¿Qué clase de receptor soy? Vamos a pedirle al Señor Jesús que en este segundo domingo de Cuaresma nos conceda a todos nosotros siempre tener esa disposición para escucharlo, para hacer lo que a Él le gusta y tener el valor de arrancar de nosotros las prácticas aberrantes que nos alejan de Dios, nos alejan de la relación con los hermanos y nos perjudican y nos van alejando cada día más. Nos van alejando cada día más de la vida de la gracia, poniendo en riesgo nuestra salvación. Nos ponemos en pie. Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación va por descender, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por
Acerquémonos a Dios nuestro Padre Todopoderoso e imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Vamos a responder todos, te rogamos, Señor. Señor, para que toda la Iglesia de Cristo se prepare fervientemente en estos días santos, mediante el ayuno y la oración, y que cada uno de nosotros como cristianos alcancemos el perdón de nuestros pecados, acercándonos a la confesión, oremos. Por los gobernantes de nuestra nación y por los del mundo entero, imploremos a Dios que los ilumine en este servicio que efectúan hacia la humanidad, a fin de que favorezcan que el mundo camine por la paz, la justicia y la caridad. Oremos. Por todos cuantos se han alejado del bien por causa de las malas inclinaciones, que enmienden su camino al Padre en estos días de Cuaresma, oremos. Para que en este tiempo de Cuaresma podamos renovar, mediante la transformación espiritual, nuestra alianza con Dios nuestro Padre, que quiere que todos lleguemos al cumplimiento pleno de la verdad, oremos. Por la salud física y espiritual de nuestro párroco David Piña Velázquez, para que, guiado por el Espíritu Santo, siga conduciendo por el camino de la verdad y la fe a esta comunidad parroquial, oremos. Pidamos en acción de gracias por la salud y el proyecto de Enrique Bautista Lemus, por la familia Sánchez Colín y la familia Yáñez, por las necesidades de María Magdalena Raya Ochoa, la familia Ochoa Hernández, Eduardo Vandenberg, por Eduardo Vandenberg Flores Hernández, por la salud de la familia Torres Jiménez, que se encomienda al Señor de la Misericordia, también por la salud de Rafael Nemesio Juárez Hernández, por Carlos Iván y José Enrique Cruz Castellano, que se encomiendan a la divina providencia para que les conceda un buen trabajo bien remunerado, por la familia Cornejo Santana, Monroy Santana, por Lourdes Rosales Gaeta y Josefina Gaeta, oremos. Por el eterno descanso de Erika Ambriz, Gilberto Acosta Mejía, Rodolfo Mesa Fuentes, por Luisa Concepción Hernández Jiménez, Andrés Caballero Fierro Vandala, por Leopoldo Martín López Islas, por Miriam Paola García Martínez, Clara Ramírez Cano, María Josefa Torres González, Miguel Bautista Velázquez, Francisco Javier Juárez Hernández, Salvador Mesa Avilés, Manuela Regalado, Alfredo Castellanos Moreno, Arturo Paz Martínez, Juana Solís Piñón, José de Jesús Cornejo Navarro, Juan Carlos Baldomero, Olga Zaragoza, Ramón Marín Solorio, Rosa María Juárez Leal, Gonzalo Mora y las ánimas benditas del purgatorio, oremos. Al prepararnos a la celebración de las próximas fiestas de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, presentamos vino y pan. Amén.
manos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y también es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mandó en el momento santo el esplendor de su gloria, en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Nos deseamos fraternalmente la paz.
Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Les recuerdo que el día de mañana es día primero y como cada día primero tenemos la misa a la Divina Providencia, solo que en este caso la vamos a tener al mediodía. Les recuerdo que la causa de tenerla al mediodía es porque las autoridades civiles nos han dado la indicación de que ninguna de nuestras parroquias, por lo menos de aquí del municipio de Ecatepec, debe de estar dando servicio después de las 5 de la tarde. Así como cierran los mercados y levantan el tianguis a las 5, también a nosotros nos piden que a las 5 de la tarde ya no tengamos actividades que implique juntar gente. Por eso, el día de mañana la misa de la Divina Providencia será al mediodía. Que pasen todos un excelente domingo.